Bueno, empezamos con aparato respiratorio. Primero vamos a ver qué es lo que vamos a llegar, la meta a formar en todo el desarrollo embriológico. Esto es nuestro pulmón ahorita, ¿verdad? Con tráquea, bronquios mayores, bronquios menores, ¿verdad? Hasta llegar al bronquio respiratorio. El bronquio respiratorio pues ya va a estar formado por los alvéolos respiratorios, ¿verdad? Vean la posición que tiene el pulmón, como aquí, este es el callado de la aorta montado precisamente sobre el bronquio izquierdo correspondiente. Vean cómo monta esto. La pulmonar derecha, pulmonar izquierda y sus ramificaciones en cada uno de ellos. Este sitio por donde penetra el bronquio, arteria y venas a pulmón se llama ilios pulmonares. Los pulmones del lado derecho vamos a tener 3 lóbulos, aquí los tienen 1, 2, 3, y el izquierdo va a contar únicamente con 2 lóbulos. Una cara cardíaca del lado derecho, una cara cardíaca del lado izquierdo de pulmón correspondiente. El aparato respiratorio se va a originar como una evaginación. Aquí tienen ustedes. El libro algunas veces utiliza una palabra muy fea, excrescencia. No, guácara. Ya estoy yo como don Manuel, ¿verdad? Se le pega a uno lo malo. Entonces tenemos aquí una evaginación que se localiza precisamente en el intestino anterior. Esta evaginación, pues, dice el texto, está supeditada a las concentraciones de ácido retinoico. Sabemos que en todo el aparato digestivo el ácido retinoico va a ser el inductor de formación de las diferentes estructuras. Donde se encuentra una menor concentración de ácido retinoico va a ser en la parte superior y en la diferenciación precisamente del divertículo respiratorio y todo el árbol respiratorio. Entonces, una vez que se forma este divertículo, al principio, aquí lo ven, hay una amplia comunicación. El divertículo, este saliente, está totalmente en comunicación con el intestino anterior, aquí lo ven. En la unión del intestino anterior con el divertículo tenemos estas pequeñas salientes que se llaman, pues son las crestas traqueoesofágicas. Estas crestas traqueoesofágicas van a evolucionar, se van a unir en casi toda su extensión, ¿verdad? Hasta que separar 2 estructuras, una dorsal, que es el aparato digestivo, y una ventral, que es el aparato respiratorio, comunicando únicamente el aparato respiratorio con el aparato digestivo a nivel de la laringe, a través del orificio laringio. Al principio, este orificio laringio es totalmente vertical y está entre el 4º y el 6º arco faringio, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Esa es la comunicación del aparato respiratorio con el aparato, con la laringe específicamente. Al evolucionar el aparato respiratorio, como ya dijimos, la laringe derivada del 4º y 6º arco faringio en su evolución nos van a formar los cartílagos laringios, nos va a formar la tiroides, cricoides, aritenoides y corniculado de Santorini. Todas esas estructuras nos van a formar la laringe, ¿verdad? Y el orificio, que en un momento era horizontal, se toma una forma totalmente en forma de T, ¿verdad? Entonces la laringe va a estar formada precisamente entonces por el el cartílago, tiroides, donde el cricoides, por aquí debe estar, acá tenemos cricoides, tiroides y los aritenoides que están acá en los extremos, ¿verdad? No, todavía no se ve aquí, acá en los extremos, ¿verdad? Esos son la estructura. Al principio, todo el cartílago laringio, ¿verdad?, es sólido. Empieza a formar, empieza a socavarse, a excavarse
Y aquí lo tienen ustedes, y nos forman los ventrículos laringios. Estos van a ser los ventrículos, ¿verdad? Esta parte, y tenemos totalmente aquí el ventrículo laringio. Todo, es decir, todo el hueco es el ventrículo laringio, izquierdo y derecho. Los vestigios de aquella estructura sólida que quedan van a ser estas, las cuerdas verdaderas y las cuerdas falsas acá abajo, ¿verdad? Vean, estas son cuerdas, aquí lo tenemos, son músculos, ¿verdad? Aquí en el esquema se ven gruesísimos, en la realidad son muy finos, son extremadamente delgados. Aquí tenemos cuerdas verdaderas y las que ves son las cuerdas falsas. Estas vibran tremendamente y son las que nos dan el don de la voz. Entonces tenemos ya esto de laringe. De las anomalías, pues vamos a tener cuando hay el esófago no comunica correctamente hacia estómago, sino que se encuentra interrumpido a la mitad, formando un fondo de saco, la parte proximal, y la parte ventral comunica con la tráquea, formando una fístula traqueoesofágica de la porción terminal. En otras ocasiones hay dos fondos de saco, tanto en la parte proximal como distal del esófago. En una tercera forma una H, ¿verdad? Hay una fístula traqueoesofágica de la porción proximal y distal. En otra únicamente la porción proximal, y en otra por separado, tanto la porción proximal y distal tienen una fístula. Todas estas patologías, ¿verdad?, se van a presentar en el momento del nacimiento, en el momento en que el niño respira por primera vez, y va a tener problemas muy graves. Son problemas muy graves que requieren casi un tratamiento inmediato. Bueno, eso es lo que corresponde a las anomalías. Una vez que se forma la tráquea, el divertículo respiratorio nos forma la tráquea, luego por dicotomía nos va a formar los bronquios mayores. Sigue dividiéndose esta estructura y del lado derecho nos va a formar los tres esbozos de los lóbulos pulmonares, 3 para el lado derecho y 2 para el lado izquierdo. Posteriormente, estos van a ser, tenemos tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, y nos va a formar, al seguir dividiendo, los bronquios terciarios, que van a ser, creo que 10 para el lado derecho y 8 para el lado izquierdo. Y tenemos, posteriormente, van a seguir dividiéndose estas estructuras. Aquí tenemos, esta es para otra cosa. Bueno, van a seguir dividiéndose por dicotomía, siempre por dicotomía. Es decir, una estructura se divide en dos y luego cada una de esos dos se divide en dos y cada una en dos, en dos, en dos. Esa es la dicotomía. 17 generaciones, ¿verdad? Esa es antes de nacer. Después de nacer se va a seguir dividiendo otras 4 o 7 divisiones. Es decir, todavía, siempre les he dicho, cuando nacemos casi somos fetos, todavía no terminamos nuestro desarrollo, entonces sigue desarrollándose esta. Todas estas estructuras, tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, es una estructura, como lo vimos acá al principio, vean, de cartílagos, músculo liso y ligamentos, ¿verdad? Aquí ven un cartílago, un músculo, y aquí tenemos tejido conectivo y músculo entre cada uno. Y todo el árbol respiratorio en su parte, en tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, esa es la estructura. Son anillos cartilaginosos con un dorso, o más que anillos, son como forma de herradura. Y la parte posterior es músculo liso. Cuando tenemos un asma bronquial, es el músculo liso el que se contrae y cierra el árbol respiratorio, por eso no podemos respirar, ¿verdad?
El árbol, cuando llegamos al bronquio respiratorio, el bronquio respiratorio ya no tiene cartílagos, sino que el bronquio respiratorio lo que va a tener son lo que llamamos el bronquio respiratorio, que va a formarnos los sacos alveolares. Aquí tienes ya los sacos terminales o sacos alveolares o alvéolos, como quieren llamarlo. La capacidad para sobrevivir, para vivir, lo da la maduración del pulmón. Conforme vamos evolucionando, cuarto, quinto mes, pues estamos pasando por una serie de fases. Por un estadio embrionario hasta los 35 días. Un estadio glandular es cuando ahí empieza a haber la división de los bronquios y el desarrollo de glándulas. La formación ya de los bronquios terminales. El estado canicular, ya está el bronquiolo respiratorio formado. Este está a las 24 semanas. A las 35 semanas ya están los alvéolos respiratorios, ¿verdad? El estado alveolar, que es el último de estos 5 estados, es cuando nacemos hasta los 2 años, que es lo que dijimos, sigue la división del alveolo respiratorio por otras 7 veces más y el alvéolo madura, es decir, termina su maduración que empieza desde la forma sacular. ¿Y en qué consiste esta maduración? Esta maduración consiste en lo siguiente. Aquí tenemos el capilar pulmonar, véanlo, y este es el bronquio respiratorio, formado por un endotelio, véanlo aquí, es un epitelio de células cúbicas, perfectamente bien, ven a las células cúbicas en toda su extensión. Son las células alveolares tipo 1, alveocitos 1, como le llaman otros, ¿verdad? Conforme avanza el tiempo y llegamos más o menos al 7º mes de vida, estos capilares se van a ir acercando cada vez más, ¿verdad?, al alvéolo y empiezan a ponerse en contacto con él. A la vez que este epitelio empieza a alternar la presencia de células alveolares tipo 1 con las células alveolares tipo 2. La célula alveolar tipo 2 va a empezar a secretar un líquido que es el surfactante. Empieza al principio en cantidades mínimas, pero conforme avanza la edad va incrementándose la secreción de surfactante. A la vez que al ir madurando, de pasar al 7º, 8º mes de vida, ¿verdad?, el capilar cada vez va a estar más incluido, véanlo, dentro de la pared del alvéolo. La pared esta que separa la luz del alvéolo con el capilar, esta pared es una barrera alvéolo capilar, ¿verdad? Tiene micras de espesor, es decir, hay una resistencia mínima para que se lleve a cabo el recambio entre el oxígeno que contiene la hemoglobina del glóbulo rojo y el aire contenido dentro del alvéolo respiratorio cuando respiremos. Ahorita no hay nada, ¿verdad? En este estado únicamente está madurando el pulmón. Conforme aumenta el surfactante, el líquido surfactante, tiene un detalle. Es pudiéramos decirle, es un detergente. Miren, el alvéolo normal, hasta antes de nacer, está lleno de líquido amniótico. Todo esto es líquido amniótico. El niño, este bebé, está respirando el líquido amniótico desde el 6º mes. Empieza a llenar sus pulmones de líquido amniótico y empieza a tener movimientos respiratorios, movilizando líquido amniótico para fortalecer sus músculos torácicos y poder respirar cuando nazca, ¿verdad? Y el surfactante
que se encuentra dentro de esta cavidad empieza a salir al líquido amniótico contenido de la cavidad amniótica. Cuando este líquido surfactante llega a concentraciones altas, va a infiltrar la capa coriónica y luego penetra a la placenta en sí, a la capa del miometrio, penetra, infiltra el útero y va a despertar una serie de reacciones. Se incrementa la producción de glóbulos blancos, por un lado, de leucocitos, por otro, empieza la secreción de prostaglandinas por parte del útero, y la prostaglandina empieza a regularizar y a intensificar las contracciones uterinas. Es decir, el surfactante le está dando el tiempo de maduración correcto para que el niño nace, o el trabajo de parto se despierta en el momento en que la concentración del surfactante es tal que está traduciendo la maduración de unos pulmones. El niño programa su parto. ¿Sí se entiende? Ahora, el surfactante tiene varias acciones, aquí lo vamos a ver. En primero, mejora la función pulmonar y mejora la oxigenación. Este es el surfactante, aquí lo ven. Este surfactante, cuando respiramos la primera vez, en el momento en que nacemos, el apretón está tan bueno que nos dan, que casi expulsamos, y aunque no nos den apretón, expulsamos normalmente durante el trabajo de parto todo el líquido contenido en nuestros pulmones. Sale. Y el poquito que queda lo reabsorbe el alveolo pulmonar. En sí, nacen nuestros alveolos limpios. El momento en que aspiramos, por primera vez se llena de aire. Ya respiramos la primera vez, pero tenemos que expirar, sacar el aire, ¿verdad? Al sacarlo, estas paredes se van a poner en contacto una con otra. Se colapsa. Si no existiera surfactante, se iban a quedar adheridas. Ya no podríamos respirar, nomás respiramos una vez y nos morimos, ¿verdad? El surfactante evita que eso suceda. Miren, si llenan un globo, un globo, le echan agua y lo sacuden y lo quieren inflar, es imposible inflarlo. Está adherida la pared del hule una contra otra y no la separan ni con nada. Primero se hace pedazos el hule. La adherencia es completa. Pero si en lugar de ponerle agua, le ponen agua con jabón, un jaboncito, bien, y lo tiran, le soplan y se infla la pelota perfectamente bien. Ese es el surfactante. ¿Sí me entienden? ¿Verdad? Evita eso. Por eso, al hacer eso, pues mejora la función pulmonar, la perfusión, es decir, el paso de oxígeno, aumenta la capacidad residual funcional, es decir, tenemos más aire adentro, disminuye el retroceso elástico de pulmón, mejora la expansión alveolar y aumenta la distensibilidad de pulmón. Estas funciones, todas estas, las inicia en el momento que respiramos y las mantenemos toda la vida. El pobre que fuma va perdiendo una por una hasta llegar al momento de tener que estar conectado al tanque de oxígeno, porque además la nicotina no le produce más que adicción, sino que los barnices que van en el tabaco va barnizando toda la pared alveolar y todas estas estructuras se pierden, igual que todas las células, ¿verdad?, que tienen microfibrillas y van expulsando el moco. Por eso toda la vida estamos tragando, ¿verdad?, el moco que secreta todo el árbol respiratorio y que arrastra todo el polvo y toda la basura y todos los virus que estamos respirando. Por eso, ahorita que estamos con el coronavirus, pues el fumador lleva las de perder. ¿Por qué? Porque ha ido acabando con sus defensas. La gente, por vieja que esté, pero tenga sus defensas íntegras,
el coronavirus lo único que hace es gripa. Pero si no tiene estas defensas, lo mata. ¿Verdad? Acaba con todo esto y hay un proceso inflamatorio, una coagulación intravascular por el estrés crónico y a Marruecos con titenis. ¿Verdad? Entonces, ese es lo de pulmón. Algunas veces, mira, aquí tenemos, este es el bronquio respiratorio con sus sacos alveolares. Ven. Este es el bronquio terminal, más bien, este es el bronquio terminal, y los bronquios respiratorios son los que están en medio de todos los sacos alveolares.